Acuérdense que siempre que se pone a grabar, alguno lo puede echar, vuelvan a entrar, por favor. Bien. Acá está por largarse a llover a morir. Y acá también. No tanto, pero más o menos. Bueno, hoy vamos a hacer la charla, o vamos a empezar la charla con las dudas de ustedes sobre el segundo tema que ya el primer tema que veníamos viendo, que era el pensamiento sociológico, las diferencias con el sentido común. Habíamos leído el texto de Bauman. Hoy cuando venían entrando, alguien me preguntaba, no llegué a leer del todo porque pasan muy rápido los chats. Si alguno me parece que era una compañera. A ver, ¿a quién va a echar? Brisa Pereira, vas a ser echada. Volví a entrar, por favor. Adiós. Brisa Pereira ha sido echada. Bien. Consulta administrativa fue Sonia. Bueno, ¿cómo las hago? Podemos empezar, porque muchos de los que están hoy en clase no estuvieron el miércoles. Aquí se llaman consultas administrativas. Hola, sí, soy Sonia. Primero, no estoy anotada en ninguna comisión y quería ver cómo asegurarme de estar en una comisión, si es necesario. No, eso no es problema. El año que viene la materia se da de vuelta. No. Hay otras carreras de veterinaria donde no se dicta socio, podés cambiar de facultad también. Posiblemente te reconozcan en el CBC. No, mentira. ¿Ya te anotaste el alumnos? Sí, estoy anotada. Entonces, pero... a ver, mirá, ahora me fijo si ya te veo. Si ya estás en la comisión 99, que es donde alumnos te anota. Que alumnos te anotó en la 99. Yo ya te doy comisión y listo. Gracias. Y la otra pregunta es... ¿Cómo es tu apellido? Iturburu. Como Uriburu, pero Iturburu. Otra vasca, ¿viste? Otra vasca, sí. Los vascos los domina. Iturburu. A ver, cambio de comisión. ¿Agustina? Sí. No, Sonia. Ah, porque hay 4 Iturburus en la facultad, mira. No, ¿en serio? Sí, Iturburu Sonia Elizabeth, Iturburu María Inés, Iturburu Agustina, Iturburu José Luis. Serán parientes, seguro son parientes. Bien. Sonia Elizabeth, Sociología, comisión 2. Listo. Bueno, dale, gracias. Y la otra pregunta es, ¿dónde están subiendo las clases? A cada tema, es decir, la clase pasada, que era la clase 1, la vas a ver en el aula virtual justo abajo del tema de Bauman. ¿Sí? Buenísimo. Listo, gracias. ¿De acuerdo? Igual las clases siempre son con ustedes, ¿no? Aunque en cualquier comisión que sea. Sí, las clases también. Bueno, hablamos por Facebook, y algunos estuvieron preguntando. Sí. Y bueno, Blanco lo conocen, acá estamos. Ahora, otra cosa que queríamos explicar, porque varios preguntaron por Facebook, Perdona, mandaron mensajes y eso. Ustedes cuando se anotaron había unos horarios para elegir, pero esos horarios son una cuestión administrativa que la facultad tiene que tener comisiones porque así está armada, ¿sí? Por eso ustedes se pudieron anotar en cualquier comisión. De hecho, superaron el cupo en la comisión 1. En la comisión 1 hay 400 inscritos y había lugar para 180. ¿Sí? Pero ¿y por qué dejamos que se supere el cupo? Porque cuando alumnos me llamó y me preguntó qué hacemos, yo le dije, no, seguí anotando. Porque en la virtualidad no tiene sentido ponerle cupo a una comisión. Si adentro de la compu ocupan el mismo lugar 100 que 200. Es decir, son más ventanitas nada más. Entonces, todos están en el aula virtual y nosotros vamos a trabajar todos en conjunto. Desde que empezó la pandemia, ya en el primer cuatrimestre, Sociología se armó para no tener horarios fijos. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a tener clase en los horarios que ustedes se anotaron, no vamos a tener horarios fijos de clase, sí fijos en el sentido que tenemos un lugar, un momento de encontrarnos. ¿Cuáles son esos momentos? Son los miércoles y los viernes, a la mañana y a la noche. Y se va alternando eso. Es decir, esta semana el miércoles fue a las 10 de la mañana y el viernes fue a las 18 horas. Ahora, la semana que viene es al revés. El miércoles va a ser a las 18 y el viernes a las 10 de la mañana. De esta manera, ustedes por semana tienen
tienen los 2 horarios y a su vez tienen los 2 días. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Busco. Ahí está. Brisa. Brisa, el micrófono. Bien. La idea de este cuatrimestre, a ver, retomo, perdón. Carlos, una cosita. La idea de la estructura, ¿cómo hemos armado este cuatrimestre? 14 semanas en las que vamos a tener algunos descansos o repaso, porque les va a coincidir con otras materias, pero la dinámica de este cuatrimestre es que los miércoles se va a presentar un tema nuevo, se va a explicar, ustedes van a tener el texto, tratar de lo posible de poder leerlo el texto para el viernes, y el viernes la idea es, sí, además que como está diciendo Sofía, la clase queda grabada, y el viernes la idea es, esto es nuevo para nosotros, lo hemos pensado muchísimo, para que puedan plantear dudas y repasar conceptos. Por eso yo lo he puesto en Facebook, tratar de tener el texto leído, haber visto la clase, los que no pudieron estar presentes sincrónicamente, como se dice ahora, porque todo es sincrónico. Digamos que por semana tenemos una sola clase larga. La clase empieza el miércoles y termina el viernes. ¿Tá? Es decir que ustedes pueden venir el miércoles, si no pueden venir el miércoles, la ven, no hay problema, va a estar subida, grabada, y ese mismo tema continúa, no es que vamos a dar el tema de vuelta, pero continúa el viernes. Es decir, hoy estamos hablando del mismo tema que hablamos el miércoles, pero en una segunda vuelta de tuerca, digamos, ¿sí? En una segunda vuelta de tuerca. Pero no, ¿por qué lo hacemos así? Porque así vos podés venir. Si venís nada más que el viernes, no hay problema, porque vas a escuchar el tema y vamos a trabajar de vuelta el tema. Y si ya viniste el miércoles, también te va a servir venir el viernes, si tenés ganas, y repetir, porque no vas a escuchar de vuelta exactamente lo mismo que el miércoles, sino que vamos a trabajar el tema. Nosotros no se toma asistencia en ninguna de las clases, así que no es obligatoria la asistencia. Ustedes pueden venir si quieren, si no quieren mejor, porque así trabajamos con menos gente y es mucho más divertido. Por supuesto que no tomamos asistencia, pero miramos quiénes vienen. Tratamos de tomar un cierto criterio de quienes vienen, simplemente para recordarlo después más adelante. Bien. No están así. La idea sí es que va a haber trabajos prácticos, también lo explicamos por Facebook, y ustedes tienen en el cronograma, que hubo algunos que no entienden, algunas dudas con respecto a eso, digamos que hay como 5 módulos con distintos colores que equivalen a 2 clases o 3 clases. Por ejemplo, la clase de esta semana y la clase de la semana próxima, van a tener un trabajo práctico, ¿no? Ese trabajo práctico, si ustedes ven en la tercera columna, está, o 4 columnas, pues está la de la semana, está la de los temas, está la de la bibliografía, que ya tiene armadas las solapas, digamos, con cada uno de los temas, y 2 fechas. La primera fecha de cada color es la fecha en la que nosotros vamos a cargarles la actividad. Es decir, las actividades no están cargadas ahora, no están subidas ahora. Y la segunda fecha, sí, la segunda fecha es... ¿No es más fácil de última que el doc presente pantalla 5 minutos y lo muestre? Dale, perfecto, claro. Lucas. ¿Qué cosa tengo que presentar? ¿Qué cosa? El cronograma, cómo están los colores y las fichas, porque hubo varias preguntas. Claro. Y si querés podés mostrar 5 minutos el campus virtual, cómo está organizado, ya para que se entienda de acá en adelante. Claro, yo no tengo nada que hacer, bien.
A ver, vamos a compartir. Ahora estamos compartiendo. Vamos a abrir. Este es el Facebook, para los que preguntaban hoy cuál es el Facebook. Este es el Facebook de Sociología. ¿Ah? Y ahora vamos a ir al aula virtual. Por grupo de Facebook. ¿Cómo? Que yo mandé solicitud, pero todavía no me aceptaron. Hay 55 personas para entrar al grupo. A ver, déjenme ver. ¿Contestaron las preguntas místicas? A ver, sí, a ver. Ah, muy bien. Si contestaron, ahora después los admito. A los que no, por ejemplo, esta no contestó, ¿ves? Listo, la echaremos. Este no contestó, lo echamos. Esta pero yo no contesté y me aceptaste. ¿Qué? Pero que me avisaste por el Meet, ahí estoy yendo, me dijiste. Yo lo que quiero saber es que no sean un boot, nada más que eso, que no sean un programa, tratando de entrar al grupo a vendernos cosas, a los que estamos estudiando. Y eso vamos a aclararlo porque bien. Ningún tipo de promoción ni de opinión que irreverente. Muy bien, entonces, ahí se ve, Chaja, no sé si se ve. Sí, profe, se ve perfecto. Sí, se ve. Ahí se ve, este es el aula virtual de socio. Ya están todos los temas visibles. Ya están todos los temas visibles. En la solapa de pensamiento sociológico ya está puesto aquí abajo la primer clase. ¿Sí? La clase que tuvimos el 9. Acá abajito va a estar la de hoy. Y en la solapa de bienvenidos tienen el cronograma actualizado. Aquí abajo. Cronograma, tareas y link de la clase. ¿Sí? Yo no lo voy a abrir de acá porque si lo abro de acá me lo vuelve a guardar y no tengo ganas. Entonces voy a ir acá. Sociología. Houston. ¿Dónde lo tengo? A ver, esperen un cachito. Bourdieu, temario, no, esto no. Voy a tener que descargarlo de vuelta. Bueno. Segundo 2020. No, acá no está. Segundo 2020, ahí tiene que estar, ¿ves? Hola, claro. Muy bien. Qué tipo inteligente que soy. Muy bien. Listo, ahí está. ¡Tarán! Muy bien. Comparto de vuelta, me había olvidado. Ahí está. Me gusta que están todos con las cámaras prendidas, el socio, ¿viste? Sí, está bueno. En la NATO se hacen más los estrechos y apagan las cámaras, pero acá por lo menos le vamos viendo a alguno que otro, le vamos viendo la carita. O sea que es por la cantidad, capaz en porcentaje es el mismo. Ah, voy a decir que hay más carita porque simplemente son... Porque hay más gente. Ajá, bien. Para mí porque son kinder, no saben todavía. No saben todavía apagarla. Prendan las cámaras y les vemos las caripelas. Bueno, ahí se ve. Sí, bueno, sí, Carlos. Este es el cronograma que ustedes ya tienen subido en el aula. En la primera columna acá están los temas. Y fíjense que los temas están pintados con unos colorcitos, ¿sí? Esos colorcitos se repiten acá en esta columna que dice actividad. Esta columna que dice actividad es donde están los trabajos prácticos que vamos a hacer, que son de entrega obligatoria. Esos trabajos prácticos tienen una fecha en que se abre el trabajo práctico, donde ustedes ya lo van a poder ver, y la fecha de entrega, la fecha límite de entrega. Entonces, con el código de colores sabemos de qué temas va a ser el trabajo práctico. Es decir, estos dos temas que están acá van a entrar al trabajo práctico que se abre el 17 y se entrega el 25. Estos dos temas que están acá van a entrar a este trabajo práctico que se abre el 1 y se entrega el 9. Después viene otro que se abre el 23, el 13 y se entrega el 22.
viene otro que se abre el 29 y se entrega el 6, y finalmente el último trabajo se abre el 19 del 11 y se entrega el 25 del 11. ¿Sí? Entonces, esos son los trabajos que tienen que entregar a lo que van a tener que ir entregando a lo largo de la cruzada. Aclaramos una cosa, que no es que se tiene que entregar ese día, sino que es hasta ese día. Desde que se abre, ustedes lo pueden entregar cuando quieren. ¿Sí? Ese es el día. Va a haber una solapa más. A las 11 de la noche, a las 11 de la noche del día señalado, la entrega cierra. ¿Sí? El trabajo que no está entregado se considera no entregado. ¿Sí? No vamos a admitir entregas después de turno. ¿Ah? Va a haber una solapa más que va a ser... Ya está la solapa, creo. No. Me parece que sí, a ver. Bueno, no importa. Así no puedo volver, porque si vuelvo dejo de ver. Va a haber una solapa específica para todo lo que sea trabajos prácticos, de tareas. Sí está, pero no la ven todavía. Pues está, Bueno, ya la hice, ya la solapa. Yo le estoy diciendo a ellos que va a haber... Muy bien. Acá, en los trabajos se agrupan en dos módulos, el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 agrupa los trabajos 1, 2 y 3. Coincide aproximadamente con lo que antes era el parcial, el primer parcial. Y el módulo 2 agrupa los trabajos 4 y 5 y coincide con el segundo parcial de la cursada presencial. ¿Está? Entonces, para aprobar el curso y alcanzar la condición de alumno regular, hay que aprobar 3 de los trabajos. Y tienen que ser 2 del módulo 1 y 1 del módulo 2. Es decir, para poder quedar regular, hay que aprobar 2 de los 3 primeros y 1 de los 2 segundos. Se puede recuperar 1, es decir, que al final, si a un alumno, cuando terminamos la cursada, tiene 2 trabajos aprobados, le está faltando 1, entonces puede elegir cuál recuperar. No hay, eso es a libre elección cuál quiere recuperar. Puede recuperar uno que ya haya hecho, puede recuperar alguno que no haya hecho, eso como ustedes quieran. Cada uno va a poder recuperar un trabajo si cuando llega al final de la cursada no le alcanza para quedar regular. La calificación va a ser aprobado o no aprobado. Bien, bueno, listo, ya está. Tiqui, 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 tiqui. Y acá abajo tienen en el cronograma todas las clases que nos quedan por delante, con su fecha, su horario y el link de acceso a la clase. Todo guardadito acá. ¿Está? ¿De acuerdo? Y lo que les decía hoy, esperen que volvamos al aula virtual. Hay una solapa que ustedes todavía, ahora sí la están viendo porque están usando la pantalla de docente, que es la pantalla esta que dice entrega. No la vemos. ¿Cómo no la ven? Si están viendo mi propia pantalla. Acá en la pantalla, ahora la están viendo. Está muy clarita la letra, pero bueno, pero sí se ve. Sí, se ve. Podemos abrirla. ¿Ven? Acá está la solapa entregas. Pero ven que dice no mostrado a los estudiantes. Si ustedes todavía no la pueden ver, pero en esta solapa entregas van a estar todas las tareas. Ustedes no las van a poder ver, ¿sí? Por ahora. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna otra duda del aula virtual? ¿Sí? ¿Y Turburu, vos entraste al aula virtual? A ver, voy a fijar si a Iturburu la dieron de alta. Pregunto, es la segunda materia que estoy cursando en la carrera, así que estoy un poco perdida. Con el tema de finales, eso es aparte, eso viene finales, mucho después. Sí, sociología, todavía no estamos autorizados a dar promoción. En el primer cuatrimestre la cursada no fue armada para dar promoción porque ya sabíamos que no iba a haber promoción. No sabemos qué va a pasar en este cuatrimestre con el tema de la promoción o no. ¿Qué hicimos? La tenemos armada para que en el caso de que el Consejo Superior autorice la promoción, ¿sí? Podamos convertir el aula. ¿Por qué? Porque yo para darle la promoción tengo que pensar el aula con un criterio de promoción. Si no, no puedo darte una promoción de un aula que armamos
para que queden regular nada más. ¿Ah? Entonces, el mecanismo es, en el caso de que el Consejo Superior autorice la promoción, que todavía no lo ha hecho, entonces los trabajos que ustedes entregan, en vez de corregirse con aprobado insuficiente, se corrigen con nota y cualquier promedio de 7 o superior se considerará promocionado. ¿Ah? Pero en el caso de que el Consejo Superior diga la promoción es válida. ¿Sí? Mientras eso no ocurra, los trabajos se corrigen como aprobado insuficiente y tenés que tener 3 aprobados para quedar regular. Bárbaro, muchas gracias. ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y cuando terminemos la cursada van a rendir final. Los regulares rinden final y listo. No hay problema. ¿Ah? Los Bien. finales son, ahí están preguntando. En general los finales, en épocas no pandémicas, nuestros finales eran orales, presenciales y orales. No les mentiría si les digo o les decimos que terminada esta pandemia vamos a arrancar tomando orales de vuelta, porque calculen que entre la cursada del primer cuatrimestre y ustedes nos van a quedar aproximadamente 600 alumnos en condición regular, con lo cual las primeras fechas de final va a ser casi imposible pensar en una oralidad, es decir, en un final oral, con lo cual calculamos que en las primeras 2 o 3 fechas los finales serán escritos y después retornaremos a tomar final oral como tomamos siempre. Siempre el final fue oral, pero no les quiero mentir, calculamos que terminando la pandemia con 600 alumnos regulares, no nos vamos a hacer los locos diciendo, bueno, vamos a tomar final, ¿sí? ¿Ah? Porque sería una locura. ¿Ah? Excepto que en una fecha no se presente nadie, bueno, si no se presenta nadie, sí tomaremos oral en la fecha que se presenten poquitos. Dependerá del número de inscriptos en cada fecha. En el caso de los orales, siempre elegían un tema para empezar a hablar, que más les resultara más cómodo, les interesara, y después sí preguntábamos de los distintos temas relacionándolos. No es que se toma un tema y se dejan otros. En general, tomamos todos los temas. Bien. Bueno, ya terminamos con toda la parte administrativa y la parte de presentación de la materia para los que no habían venido el miércoles. Y bueno, vamos a empezar un poquito con el tema. Primero vamos a hacer así, hagamos una vuelta de dudas, de qué dudas tenemos. Posiblemente a partir de las dudas salgamos con algún temita y después vemos cómo seguimos. ¿Sí? ¿Las dudas por chat? Las dudas, a ver, lo ideal sería que ya prendan el micrófono y pregunten, si es para hacer una pregunta. Si no, también por chat no hay problema. Pero entonces tengo que abrir el chat para ir leyendo. No, yo las voy leyendo. Ahí Nancy pregunta, profesores, ¿hay alguna modalidad de los trabajos, una manera particular para realizarlos? Sí, ya van a tener las indicaciones en cada castellano y escrito, ¿no? Traten de no mandarnos los trabajos en rumano, por ejemplo, porque no creo que podamos corregirlos. ¿Está? Y menos nosotros sabemos la nota del trabajo. Bueno, nosotros nos hemos organizado internamente, porque para armar este cronograma hemos estado varias reuniones, varios encuentros. Nos hemos dado, incluso nos hemos puesto nosotros una fecha para terminar de corregir. Nos vamos a dividir, van a estar divididos, no sé si ya están divididos, Carlos, en 5 grupos. Grupos que ustedes no tienen que hacer trabajo en grupo, es grupos para asignarnos nosotros a quién tenemos que corregirles. En general son no sé cuántos, 100 y algo. 115 por docente. 115 por docente. Ahora va a haber alguien que tenga 116 porque alguien va a tener que agarrar la Iturburu. ¡Ah! Que llegó tarde. Todo un privilegio. Todos tienen 16 y a alguno le va a tocar, todos tienen 115, alguno va a tener que bancarse 116 porque tengo que asignarle grupo a Iturburu. Soy la mejor, chicos. Por eso es un te tema mando Zabaleta, que son paisanas las dos, y listo. Te mando ¿No viste por el día del maestro de Paulo Freire en euskera? Sí, lo vi. Etiqueté y todo. Sí, lo vi.
Bien, ahí llegó. Bueno, esa es la idea, así es que nosotros nos hemos puesto una fecha. El aula virtual les va informando a ustedes la nota, ¿eh? A medida que el docente corrige, el docente va poniendo la nota en el aula virtual y a ustedes les aparece la calificación. Otra cosa, por una cuestión de tiempo, también les vamos a hacer una devolución, alguna observación, pero no les vamos a hacer, como nos pasó en otro cuatrimestre, que tengan que rehacerlo. Tenían la oportunidad de rehacerlo, porque es impresionante la cantidad de estudiantes y, bueno, es inhumano y imposible humanamente poder estar corrigiendo todos. Si tienen que rehacerlo, después se nos desorganiza y no queremos, que en esto es un desafío muy grande, ¿no? Para ustedes y también para nosotros. Tengo una duda, dice Carla Villar, ¿a qué se refiere gobernar por fiat en Bauman? No te escuché nada, Sabela. Tengo una duda, dice Carla. Yo, sí. ¿A qué se refiere gobernar? Me gustaría agregar algo, porque lo que nos pasa este cuatrimestre es que somos demasiados a comparación del cuatrimestre pasado. Si por ahí nos animan a preguntar por micrófono y vamos a usar mucho el chat, vamos a tratar de organizarnos y usar solamente el chat para las preguntas. Y por ahí no ponernos a hablar entre estudiantes de algunos temas, o el que se quiere cagar de risa, que se ría solo en la casa, no pasa nada. Muy buena observación. Sueno medio vigilante, cosa que no me gusta para nada, por eso necesito decirlo, pero así nos organizamos y las preguntas no se pierden entre otras conversaciones. Vamos a organizarnos de ir solamente haciendo preguntas y de última, si alguien escribe abajo, que sea una respuesta a esa pregunta. No sé si están de acuerdo, alumnos y docentes, digo. ¿Cómo? Que sea por chat y que no intervenga. Solamente para preguntas, que no se creen conversaciones de otro tipo, ni risas, ni ninguna otra cosa, para que las preguntas no se pierdan entre tanto mensaje. Bueno, perfecto. Acá bueno, tenemos a ver, vamos a ir contestando un poco. Carla Villar pregunta cortita acá, de Carla, ¿a qué se refiere Bauman cuando habla de gobernar por fiat? En realidad es una traducción medio poco agradable del inglés de rule by fiat, que quiere decir gobernar por decreto, gobernar por encima de, es decir, gobernar por la voluntad del que gobierna y no por el sistema democrático que rige. ¿Sí? Pero podríamos traducir el rule by fiat en gobernar por decreto. ¿Está? Buenísimo, no me animaba a hablar por micrófono, por eso, perdón. Está bien, pero esa es la idea del rule del gobernar by fiat. Fiat buenísimo. En latín quiere decir el hacer a la fuerza. ¿Sí? Es la forma imperativa de facere, de hacer, de facer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el gobernar by fiat es gobernar por la fuerza. No, pero no por la fuerza, no. Es gobernar por decreto, por hechos, ¿sí? Bien. Ángeles, no le quedó muy claro la diferencia entre sociología y sentido común. Bueno, eso hay que explicarlo porque es toda la clase pasada. Empezaría por la de Andrea. ¿Bauman no tiene una sola definición para los que estudian la sociología? No, Bauman justamente lo que trata es cierto, y es buena la pregunta de Andrea, si ustedes leen el texto de Bauman, cuando define la sociología, lo hace de una manera muy abierta. Es como que él evita dar una definición precisa, sino que él nos deja abierta la definición para que nosotros elijamos más o menos cómo definirla, ¿sí? Pero sí te da las herramientas para que vos construyas esa definición. A partir de que, bueno, primero, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? Estudia las relaciones de interdependencia. ¿Cuáles son las preguntas que realiza? ¿Sí? ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que ve? ¿Sí? Es decir, cómo observa esas relaciones entre las personas.
¿sí? Y básicamente la sociología es eso lo que estudia es la relación de interdependencia entre las personas. El planteo es que es una ciencia no exacta, ¿no? Que es una ciencia que tiene que ver con lo social, con lo humano, y es interesante cuando las diferencia de las otras ciencias sociales como la política y la economía. Pensar qué estudia cada una y cómo la sociología va a estudiar las relaciones en la actualidad, ¿no? Fíjense que él dice que se diferencian porque ¿dónde está la diferencia? Porque él lo que remarca es eso, él dice, ninguna de las tres, economía, política y sociología, se diferencian en el objeto de estudio, estudian el mismo objeto. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las preguntas que se hacen. Las preguntas que se formulan, exactamente. La sociología en general contesta el por qué. El por qué determinadas situaciones se dan de determinada manera. El por qué. ¿Sí? En cambio, nos dice Bauman, la política, lo que va a contestar o la pregunta que se va a hacer es ¿qué hay que hacer? Es decir, mientras que la sociología preguntaba el por qué, la política pregunta el cómo. ¿Cómo reacciono frente a esto? ¿Cómo reacciono frente a la pobreza? ¿Cómo reacciono frente a las migraciones? ¿Cómo reacciono frente a la marginación? ¿Cómo reacciono a la problemática de género? Es decir, que la política me contesta el cómo. La sociología me contestó el por qué. Me explicó el por qué. ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué, cómo es que hay diferentes géneros? ¿Cómo es que hay diferentes orientaciones sexuales? ¿Cómo es que hay diferentes clases sociales? ¿Cómo se relacionan entre sí las clases sociales? ¿Sí? Luego la política dice qué hacemos con todo eso. Y la economía nos dice con qué lo hacemos. La economía va a contestar cuáles son los medios que disponemos y cómo se pueden obtener esos medios. ¿Sí? Pero las tres están estudiando el mismo problema. Que puede ser, como recién les daba de ejemplo yo, la pobreza, la marginación, la migración, el género, el desarrollo rural, la agroindustria, ¿sí? El desplazamiento del campesinado, lo que ustedes quieran. Pero al mismo objeto, las tres ciencias lo pueden estudiar. Nosotros vamos a tomar como ejemplo, cuando ya en la segunda parte vamos a hablar un poquito de el desarrollo rural argentino, vamos a hablar del fenómeno sojero. Y el fenómeno sojero, cuando lo hablemos, fíjense que como ese simple ejemplo, tiene una mirada sociológica, tiene una mirada política y tiene una mirada económica. ¿Está? Es decir, no es que la política no puede estudiar el fenómeno sojero o que la economía no puede estudiar el fenómeno sojero. No, lo puede estudiar perfectamente. ¿Ah? Aún más, hay una cuarta ciencia del hombre, que también la menciona Bauman en otros trabajos, no en el que ustedes están leyendo, y en general se considera la cuarta ciencia del hombre, que es la que quedó a lo largo de la historia peor parada. Cuando las ciencias del hombre se crearon, las tres hermanas grandes, ¿sí? Es decir, economía, sociología y ciencias políticas, se reconocieron como ciencias humanas, ciencias humanísticas, y se agruparon. Es como que se reconocieron que eran hermanas y dijeron, sí, compartimos el mismo apellido, no nos jodan. Y se agruparon entre ellas. Y les quedó una hermanita medio boba, dando vuelta por ahí, que además nadie la quiere, nadie le quiere, es como que una hermana no reconocida, que es la psicología. La psicología también es una ciencia del hombre, porque también, al igual que las otras, estudia algo que si el hombre no existiese, no existiría, porque el concepto de psiquis no existe en los animales. ¿Sí? La psicología estudia algo que existe nada más que en el ser humano. ¿Sí? Entonces, es una ciencia del hombre.
Lo que pasa es que a diferencia de las otras, quedó mal parada, quedó en el medio. ¿Por qué? Porque es una ciencia médica, no es una ciencia médica, se corresponde con la filosofía, se corresponde con la sociología, aún más, cuando nace la carrera de psicología, las facultades de la UBA se peleaban por no darla. ¿Ah? Es decir, el monstruo de medicina amenazó con un suicidio en masa. ¿Sí? Allá en la década del 70, la facultad de medicina, cuando le dijeron vamos a dar psicología en medicina, medicina dijo, antes que eso nos tiramos al río todos los médicos y morimos ahogados. ¿Sí? Entonces no se pudo dar psicología en medicina. La primera carrera de psicología se dictó en filosofía y letras. Si fue la facultad de filosofía y letras la que absorbió a psicología, ¿sí? Tipo como una hija adoptiva, digamos. ¿Tá? Por supuesto, ni los filósofos, ni los señores que hacían letras, ni los licenciados en letras la soportaron mucho tiempo y le dijeron, no, mira, querida, creo que vas a tener que irte. Y la devolvieron al orfanato, digamos, ¿sí? No la aceptaron. ¿Tá? Bueno, tanto se peleó todo el mundo porque nadie la quería, que finalmente la UBA se rindió y en el año 74 creó la Facultad de Psicología. Dijo, más sí, pongamos a todos los psicólogos juntos, démosle una facultad para ellos, porque los sociólogos no la quieren, los filósofos no la quieren, los médicos no la quieren, bueno, listo, armémosle una facultad para ellos y que se arreglen. Y por eso la Facultad de Psicología es la facultad más joven de la UBA. Pero las tres, porque aún más, cuando leamos el fenómeno sojero, también hay componentes psicológicos. También hay componentes. En la marginación hay componentes psicológicos. En el género hay componentes psicológicos. En el bullying hay componentes psicológicos. Pero cuando alguien dice bullying, el bullying se puede estudiar desde lo psicológico, pero se puede estudiar desde lo social, desde lo sociológico, se puede estudiar desde lo político. Uno dice, ¿cómo de lo político, Blanco? ¿Qué tiene que ver el peronismo con el bullying? No, no se ha dado. La política no es solamente partidaria. También hay, por ejemplo, la política que manejan las escuelas, es decir, políticas educativas. El bullying también puede ser estudiado desde el punto de vista de las políticas educativas, que no son necesariamente políticas partidarias. O la educación sexual integral, por ejemplo. La educación sexual integral tiene una mirada política tiene una mirada política desde el punto de vista de que, bueno, cómo se dicta en las escuelas, quién la dicta, es obligatoria, no es obligatoria. Eso es política educativa, ¿sí? Y también tiene que haber unas medidas económicas, porque para poder dictar la ESI, la educación sexual integrada, ¿sí? Hay que tener cuadernillos, hay que tener material, hay que capacitar a los docentes, hay que preparar las aulas. Entonces tiene que haber una economía de la ESI. ¿Está? Hay que cambiar diseños curriculares. Entonces, fíjense que las cuatro ciencias están siempre cruzándose. Las cuatro ciencias están siempre cruzándose. Y por eso vamos a recalcar esto. Lo que marca la diferencia es la pregunta que cada una de ellas contesta. Una cosita, Carlos. Ahí, sí. Melanie plantea si hay psicología social. ¿Sería lo mismo? No. Psicología social, hay unas líneas de algunas escuelas que no voy a nombrar que no son carreras como psicología social. ¿Se entiende? Dentro de la psicología habrá una mirada social en algunas materias, pero la psicología social como tal, que hay toda una escuela que se ha dedicado a eso, con algunas estrategias y demás, generalmente son carreras cortas dadas por algunas instituciones, pero hasta lo que sé no tiene... se estudia no hay una carrera en la UBA de sociología social, de psicología social, ¿sí? Pero por ejemplo sí hay sociología del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de trabajo tiene una visión sociológica, ¿está? ¿De acuerdo? Es decir que existen tenemos esos criterios, ¿sí? ¿Está? Bien. Bueno, vamos a volver al tema. Ahí hay un aporte de Carla que dice, yo lo ordené haciendo 3 preguntas para definir sociología. ¿Cuál es su perspectiva cognitiva?
cuáles son sus principios de interpelación y cuál es el objeto de investigación sociológica. Sí, tiene que ver más o menos, Carla, con lo que estaba planteando Carlos, ¿no? ¿Cuál es el objeto del estudio, ¿no? Y esto de las preguntas serían los principios de interpelación, quizás lo que vos estás mencionando. Y sí. Muy bien. Entonces, verá que tengo que ir un poquito más arriba. Sí, porque ahí hay preguntas con respecto a los ojos de los pobres, y ya después en el texto de Bauman con la diferencia entre... Bueno, espera, porque si no me vuelvo loco. A ver, yo ya voy leyendo acá. Pues Eliana María Moreno. Si yo estoy leyendo y Zabaleta me lee a la par, no puedo hacer las dos cosas a la vez. No. Acá, el texto de Bauman. Entonces, tiki. Muy bien. Una actividad de conocimientos tácitos. Bien, la pregunta de Ana María es, ¿a qué se refiere con conocimientos tácitos? ¿Sí? Conocimientos tácitos son la construcción del ser social, de la cual nos habla Bauman, ¿sí? Es decir, esa capacidad, todo ese arsenal de elementos que desplegamos cuando interactuamos en sociedad, forma parte de una serie de conocimientos tácitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean tácitos esos conocimientos? Que son conocimientos de los cuales no somos conscientes. Los tenemos, forman parte de lo que nosotros somos, ¿tá? Pero nada más, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esos conocimientos son conocimientos tácitos. Es la habilidad que tenemos de movernos en sociedad, ¿sí? Lo importante, esto que remarca fuertemente Bauman, y que lo vamos a ver después también en Bourdieu, y que lo vamos a ver también en Durkheim, son conocimientos. ¿Qué quiere decir que sean conocimientos? Que sean conocimientos quiere decir que son elementos que hemos aprendido. No forman parte de nuestra forma de ser. ¿Sí? Todos los sociólogos siempre recalcan esto. El hombre construye su vida en lo social a partir de cosas que aprende, de conocimientos. No hay nada innato. No somos animalitos sociales como las abejas, las hormigas. No. Todo lo que desplegamos cuando interactuamos socialmente es aprendido. ¿Sí? Por eso los sociólogos coinciden en dónde les parece que queda demostrado eso de que es aprendido, en la similitud que vemos entre personas que forman parte de la misma sociedad. Es decir, a ustedes les parece, si ustedes miran la pantalla con todos sus compañeros ahí sentados, van a reconocer que hay una cierta igualdad en todos. ¿Sí? Una igualdad, un parecido, un aire en todos. ¿Sí? Esa igualdad no es casualidad. Ese parecido, ¿a qué viene? A que estamos todos nosotros construidos dentro de la misma sociedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a eso se refiere Bauman cuando habla de ese conocimiento tácito. A ver, hay varias formas de llamarlo, ¿no? Bauman lo llama conocimiento tácito. Vamos a ver que Bourdieu lo denomina sentido práctico. Nosotros en la clase pasada lo llamamos sentido común. ¿Sí? Es toda esa construcción de lo social que venimos incorporando desde chiquito. Aún más, hay una frase que a mí me parece catastrófica, pero cuando las madres mandan al nene al jardín por primera vez, una de las cosas que te dicen, ¿por qué, señora, por qué es importante que el nene vaya al jardín? Para que socialice, te dicen la madre, ¿sí? Y el niño va al jardín y la maestra del jardín le enseña a prestar, ¿sí? Cuando en realidad al enseñarle a prestar, lo que le está enseñando es el concepto de propiedad privada. Es decir, este autito es tuyo y vos, si querés, lo podés prestar. ¿Tá? Es decir, que es doble el aprendizaje del nene. No solamente aprende que puede prestar el autito, sino que aprende que el autito es de él y él decide sobre el autito. La maestra nunca le va a decir,
acá están los autitos. ¿Sí? No, le dice, Juancito tiene su autito y si quiere te lo presta. ¿Ah? Y está bien, Juancito, que se lo prestes. Entonces, Juancito aprende a prestar y también aprende el concepto de propiedad privada. Juancito está socializando, ¿sí? Porque el aprender a prestar también es aprender a distinguir lo mío de lo tuyo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aprender a que sobre lo mío yo decido. ¿Ah? Entonces, ese proceso, entonces cuando Juancito crece y se convierte en Juan, y Juan interactúa en la sociedad, como dice Bauman, con cierto éxito quiere decir que Juan no termina preso, sino que Juan consigue trabajo, Juan consigue pareja, Juan consigue, bueno, con cierto éxito social, es porque Juan ha sido correctamente socializado. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí aparecen dos líneas ahora. Lo de los ojos de los pobres, que no sé si querés que lo dejemos para el final, y empieza la diferencia entre el sentido común y el pensamiento sociológico. Vamos a discutir un poquito lo de los ojos de los pobres. Que no lo discutimos el miércoles. No lo discutimos el miércoles. Si ustedes leyeron Los ojos de los pobres es lo que se denomina, es un poema en prosa, es decir, es un poema que no tiene métrica, ¿tá? Con lo cual se lee como si fuera una prosa, pero su estructura, su forma de lectura es poética, ¿sí? Fue escrito por su autor, Charles Baudelaire, lo escribió en una época en la Francia postindustrial, es la Francia de finales del siglo XIX, inicios del siglo XVIII, del siglo XX, donde se producen los grandes cambios de la explosión económica que la revolución industrial había producido. ¿Sí? Las grandes ciudades tienen que dejar lugar para un nuevo sistema de vida, ¿sí? Para un nuevo sistema de vida. Las fábricas se ubican en la periferia de las ciudades, quiere decir que los antiguos talleres feudales, las antiguas fábricas que estaban en la ciudad son desplazadas hacia la periferia, ¿sí? Hacia las grandes fábricas, hacia la gran industria, ¿tá? Porque no había forma de construir adentro de las ciudades las nuevas fábricas que la enorme maquinaria industrial necesitaba, y entonces se produce un desplazamiento de la clase trabajadora hacia la periferia de las ciudades y una apropiación de las ciudades por parte de la burguesía, ¿sí? En ese proceso, entonces, las ciudades se renuevan. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque ya dejan de ser un lugar de trabajo. Se convierten en un lugar de administración. Entonces, bueno, ahí se producen los grandes cambios, se construyen las grandes avenidas. Calculen que para 1876, ¿sí? 1889, para 1889 se inaugura la Torre Eiffel, ¿sí? Es decir, para el centenario, con toda la apertura de la avenida enorme que después terminó siendo Champs-Élysées. Se tiran abajo barrios enteros para poder abrir esas avenidas. Barrios de casas humildes que ya no tenían sentido adentro de la ciudad, ¿sí? Entonces se reemplazan por parques, ¿sí? Parques y avenidas. Lo mismo pasó en Buenos Aires en la década del 50, cuando se construye la avenida 9 de Julio, ¿sí? La avenida del Libertador, la avenida 9 de Julio, grandes avenidas con árboles y paseos, ¿sí? Simplemente porque las ciudades dejaban de cumplir esa función de lugar de trabajo y empezaban a ser lugares de administración, ¿sí? Y en ese periodo Baudelaire ubica su historia, ¿tá?
Y es una historia cortita donde él nos narra que él va con su pareja a un café que se había abierto en ese nuevo boulevard, un café ahí en París, un café decorado con esa ornamentación pegajosa del Art Nouveau, o previo al Art Nouveau, del fines del siglo XIX, perdón, fines sí, del siglo XIX, digo bien, ¿sí? Donde se pintaban en las paredes cuadros, así, ¿vieron? Bueno, y él describe esos cuadros y las lámparas de oro, que no era oro, era bronce dorado, las lámparas y la luz era de gas, ¿sí? Eran lámparas de gas, todavía no había alumbrado eléctrico. Bueno, él describe todo eso, todo ese despilfarro, toda esa glotonería, todo eso puesto al servicio del consumo, ¿sí? Perdóname una cosita, es importante en el texto ver el tema del juego de los colores, ¿no? ¿Qué es lo que brilla? ¿Dónde brilla? Lo gris de los otros personajes para poder entender la situación, ¿no? Y ahí él va a plantear eso, ¿sí? Pero, ¿por qué ponemos esta historia? Porque usted me dice, bueno, y Blanco, ¿y cuál es el quid de esta cuestión? El quid es la crítica o la observación al sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Los personajes del cuento o de la poesía o del poema son una pareja, es decir, son dos personas que se supone que están enamorados, y se supone que si dos personas que están enamoradas tienen que tener bastante cosas en común, ¿sí? Si no, nadie se enamora de alguien que no tenga nada que ver con uno, excepto que uno sea muy masoquista y el otro muy tóxico, pero si no, en general nos enamoramos de gente que más o menos algunas cosas compartimos, ¿sí? Yo no podría salir con ninguna, por ejemplo, que no le guste DC. ¿Sabes? Si yo conozco, me presentan a mí una compañera, le digo, ¿cómo le va, compañera? Bien. Sí, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Mencióneme 3 tipos de kriptonita. Si no conoce como mínimo 3 tipos de kriptonita, listo, hermana, terminó. Nuestra relación no existe. ¿Está? ¿De acuerdo? Ya está, me voy. Bien. ¿De acuerdo? O por lo menos, o al revés, mencióneme 3 capitanes de la Enterprise. Y ni siquiera en orden, ¿eh? Ni siquiera en orden. No, mencióneme 3 capitanes de la nave espacial Enterprise. ¿No lo sabés? Listo, chau, hermana. Listo, terminaste. No hay nada más que hablar. Bien. Era un loco el profesor. ¿Qué? Era un loco el profesor. Totalmente. Entonces, ¿pero qué pasa con esta pareja de novios? Además, re enamorados, ¿vieron? Lo describe con toda esa cosa pegajosa de la literatura de los poetas malditos, pero cuando ellos están sentados en el bar, aparece una familia de pobres. Y acá viene lo interesante. Los dos ven exactamente lo mismo. No están viendo cosas distintas. Él se encarga de marcarnos que los dos, él y su pareja, están viendo a los pobres del otro lado del vidrio. ¿Sí? No es que uno está viendo una cosa y otro ve otra, no, los dos ven la misma realidad. Él para adentro se siente avergonzado, siente que está comiendo de más, siente que tiene un exceso de comida en su plato, siente que a él le sobra lo que a otros le falta, ¿sí? Y la mira a ella como para decirle, acompáñame en esta, haceme la segunda, ¿sí? Y ella lo mira y le dice, llama al mozo para que los eche, estos pobres desagradables me están arruinando la salida, ¿sí? Entonces lo que él inmediatamente le dice es, ¿cómo es posible que dos personas que se aman, porque lo aclara, ¿cómo es posible que dos personas digan semejante cosa tan distinta? ¿Está? Con eso es el disparador con el cual arrancamos a hablar de esto del sentido común. Fíjense cómo, frente a un mismo hecho social, ¿sí? Es decir, la existencia de pobres, el sentido común responde de manera totalmente distinta en las diferentes personas. Entonces, ¿por qué lo enganchamos con esto? Porque la sociología es una ciencia. La sociología, imagínense si ustedes en un laboratorio, ¿sí? 4 alumnos están en 4 mesadas distintas, midiendo la temperatura de ebullición del agua,
y uno dice 100 grados, el otro dice 23, el otro dice 48 y el otro dice 1600. Dice, mira, acá esto no es ciencia. No puede ser que 4 personas midan la temperatura del agua en ebullición y me estén tirando 4 números distintos. Entonces, si la sociología es una ciencia, cuando veo pobres, no podemos decir 4 cosas distintas. Porque si no, la sociología pierde su carácter de ciencia. Si al observar el mismo fenómeno decimos 4 cosas distintas, no es una ciencia. ¿Ah? ¿Entienden o no lo que estoy diciendo? ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que nos dice, por eso tomamos ese texto de Baudelaire, ¿sí? Ahí Melanie dice, dice también que es incomunicable el pensamiento. Claro, el pensamiento. El pensamiento no puede ser comunicado. Lo que yo siento, lo que yo creo. ¿Ah? Lo que sí puede ser comunicado son, y ahí viene lo que hablamos en la clase pasada y que vamos a reforzar en esta. ¿En qué forma la sociología, cuando observa un fenómeno, lo convierte en algo que sí puede ser comunicable? En ciencia. ¿Sí? Por eso la idea esta de Bauman, ¿no? De tomar la sociología como una ciencia. Pero no puede arrancar, justamente, si queremos que sea una ciencia, no puede arrancar diciendo, a mí me parece que. ¿Está? ¿De acuerdo? Es decir, fíjense una cosa, no es que a uno le molesta o no esto de qué pienso cuando veo a los pobres. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gabriel pregunta ahí el tema de la ética. La ética es una forma de la moral. ¿Sí? La moral es una forma de la sociología estudia el concepto de la moral. ¿Sí? La moral es la construcción social de lo que está bien y la ética es la cristalización de esa moral. ¿Sí? Por eso cada uno de nosotros tiene una determinada moral, pero en el momento de aplicarla lo que tenemos que hacer es actuar éticamente. ¿Sí? Es decir, no podemos discutir la moralidad de la gente, pero sí la ética de la gente. La sociología estudia la moral, ¿sí? Pero estudia qué cosa, estudia cómo se construye la moral. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a la idea de lo que está bien y de lo que está mal? ¿Sí? Es decir, lo que está bien y lo que está mal es socialmente construido también de vuelta. Hoy les daba el ejemplo del nene del jardín de infantes. El concepto de propiedad privada es un concepto que aprendimos. No es un concepto, no es una realidad. ¿Sí? Es un concepto construido, como cuando hablemos de género. El género está construido. ¿Sí? El género está construido y hoy en día las ramas feministas más duras, en general las que están representadas por la línea de Simone Butler y las feministas norteamericanas, hoy en día hasta se está empezando a hablar que hasta el sexo es construido. ¿Sí? Todavía yo no me animo a tanto, pero el género sí. El género estamos casi seguros que está construido. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, la sociología sí se relaciona con la ética. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, discurso responsable es lo mismo que responsabilidad académica. Parecido. Lo que pasa es que la responsabilidad académica es menos abarcativa que el discurso responsable. Claro, Julia. En los ojos de los pobres, uno de los hijos... Julia, hay todo un juego, de aprendizaje social o de sentido común, y lo que está puesto en juego, a ver, la idea posiblemente del autor es, en esa época lo que ya se estaba discutiendo mucho y muy fuerte era el concepto de clases sociales. Cuando Baudelaire escribió esto, deberían haber pasado unos 20, 30 años de la publicación del Capital, de Marx. Por lo tanto, ya estaban muy en boga la discusión sobre las clases sociales, ¿sí? Y sobre la conciencia de clase. La obra marca muchísimo el concepto de la idea de conciencia de clase. ¿Sí? Incluso lo que el padre dice, yo no puedo abrir tantas cosas a la vez porque soy una señora mayor, es desgarrador, ¿no? ¿Vos lo tenés abierto ahí, Carlos?
No, pero me acuerdo de memoria. El padre dice, parecería que todo el oro del mundo ha venido a darse cita en este lugar. ¿Ah? Esa es la frase del padre, que todo el oro del mundo ha venido a darse cita en este lugar. ¿Sí? Y uno de los hijos dice, cuántas cosas hermosas, pero no son para gente como nosotros. Y el más chiquito lo único que hace es mirar y babearse. ¿Sí? Maravillarse. Sí, sí, dice que mira así con carita de bobo el más chiquito. ¿Sí? Entonces, vamos a la diferencia entre el sentido común y el pensamiento sociológico, que ya las charlamos en la clase pasada, pero ahora vamos a profundizar algunas cositas. Justamente esa idea de cómo defendemos el pensamiento sociológico parte de la necesidad de defenderlo, marcando las diferencias con el sentido común. Cómo se distingue, cómo se separa el sentido común del pensamiento sociológico. Esa es la idea importante. El pensamiento sociológico desde una mirada científica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pensamiento sociológico es tratar de hacer ciencia. Sí, tratar de trabajar la sociología como una ciencia. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos marcado 4 puntos que había que tomar en cuenta? Y creo que pensemos un poco tal vez en la escena, en la escena que nos propone Baudelaire en Los ojos de los pobres. Pensemos en algunos de los ejemplos que estuvimos dando y pensemos cómo el sentido común juega frente a determinadas situaciones y cómo debería jugar el pensamiento sociológico. Yo pensé en el primer ejemplo, en la diferencia de tamaño de campo. Sí. Porque cuando el chico ve la situación y dice qué hermoso que es todo esto, es según su experiencia de lo que él vivió porque no tenían tanta plata como para estar en ese lugar, entonces le parecía hermoso. Y ahí se muestra el pensamiento común que se distingue del pensamiento sociológico, que es como un campo más amplio. Sí, digamos. Bueno, aún más. El nene dice, eso no es para nosotros, ¿sí? Claro. Esa idea del no es para nosotros, ¿cómo lo pensamos eso de no es para alguien? ¿Sí? Lo pensamos desde... más cerrado, como que dice, yo conozco esto y como no desconozco aquello que estoy viendo, no debe ser para mí. Esa idea, ¿no? El no debe ser. Es porque ya está superpuesto que no es para pobres. O sea, claro, y parte justamente, como bien dice Diana, ¿cómo? Ahí, a ver, Agustina, me gustó la palabra, ¿cómo? Está visto como algo natural. Exactamente, está naturalizado. El niño lo naturaliza. El niño dice, nosotros no podemos entrar ahí porque eso no es para nosotros. Como si algo lo impidiera, es decir, como si fuera a respirar abajo del agua. Lo que no es para nosotros es respirar abajo del agua. Eso sí no es para nosotros. Pero el no entrar a ese lugar no viene en la naturaleza de la persona. No viene en la naturaleza, ¿sí? Sino que viene en una construcción social donde esa persona puede o no puede entrar a ese lugar. ¿Sí? Es decir, fíjense cómo se naturaliza eso, ¿no? De quién debe o no entrar a un lugar. ¿Está? ¿Quién puede o no puede entrar a un lugar? ¿Está? ¿De acuerdo? También es la misma sociedad la que los condiciona a pensar eso. Sí, la construcción social es así. La construcción, claro, exacto, Luciano. La construcción es la que genera esa naturalización. Por eso, como esa naturalización ocurre, Bauman nos dice, el sociólogo tiene que desnaturalizar, tiene que desfamiliarizar. Esa es su primera condición. La primera o la cuarta, no importa el orden. Pero una de las condiciones es no naturalice, no arranque el estudio social pensando que eso es natural. No arranque pensando que eso es natural.
Es decir, que haya gente del lado de adentro del lugar donde se come y haya gente del lado de afuera, no es natural. Natural es que los peces estén del lado de adentro de la pecera y la gente esté del lado de afuera. Porque al revés morirían los dos. La gente adentro de la pecera y el pescadito afuera, los dos se mueren. Sí es natural que el pescadito esté adentro de la pecera y la gente esté afuera de la pecera. Pero que haya gente adentro del bar o del restaurante ese y gente afuera y que los de afuera no puedan entrar, no es natural. Eso se va a relacionar con cosas que vamos a ver más adelante, como la exclusión, la marginación. Que haya un motivo social. Profe, sí. Con el ejemplo que acabas de decir, lo de la pecera, ¿es natural que el pez esté dentro de la pecera o sería, o sea, quiero decir, no sería algo también... No, pero yo puse el ejemplo de un pescadito en la pecera, no porque todos los pescaditos, la idea es que el pescadito esté en el agua. Sí, la idea de que esté el pescadito en el agua y vos no estés en el agua porque vos no respirás abajo del agua y el pescadito sí. Entonces, es natural que el pescadito esté adentro del agua y vos estés afuera. Al revés sería... Perdón, pero yo pensé lo mismo que ella, o sea, es una construcción humana. No me refería al derecho del pescadito de estar... Todos los pescaditos la pasan bomba en las peceras, ¿eh? No, está bien, pero sí el planteo era del mismo modo, o sea, es una construcción humana o social que es un pez en una pecera. El pescadito en la pecera. No es natural tampoco, porque las peceras no son naturales. Pero naturalmente no podría estar en una pecera un pez, o sea, no se daría si nosotros no existiera. Bueno, vamos a entrar en la filosofía de si la pecera y el pescadito. Pero imaginemos que el pescadito es, por ejemplo, un Carassius. No existen en la vida salvaje, con lo cual es un pescadito artificial. Bien. Entonces, la idea es el primer principio es este de desnaturalice. No piense las cosas naturales. Desfamiliarice. ¿Por qué? Porque el sentido común convierte en natural lo familiar. El sentido común a lo largo de nuestra vida, lo que percibe como familiar, es decir, familiar, ¿qué quiere decir? Que lo percibe todo el tiempo. Que se repite. Lo percibe como familiar, lo considera natural. Esa es la construcción normal del sentido común. El sentido común naturaliza lo familiar. ¿Sí? Entonces, Bauman nos dice, el sociólogo lo primero que tiene que hacer es desfamiliarizar. Desfamiliarizar quiere decir esto, es decir, bueno, esto no es natural. No es natural que alguien no pueda entrar a un lugar donde dan comida. Y menos natural es que la gente que esté afuera del lugar donde sirven comida tenga hambre. Y la gente que esté adentro del lugar donde sirven comida tenga un problema de obesidad. Claro, pero capaz en la sociedad donde ellos vivían eso era normal, entonces dentro del pensamiento sociológico... Vuelvo a lo mismo, justamente, que sea normal o familiar no quiere decir que sea natural. Ajá. Justamente lo que estamos diciendo es la necesidad de romper lo familiar con lo natural. ¿Sí? Que algo sea... Ese concepto de normal, entre comillas... El concepto de normalidad es un concepto peligrosísimo. ¿Sí? Lo vamos a discutir mucho cuando Chaja nos charle un poquito cuando hablemos del tema de discapacidad. Entonces lo que el chico pensó de no puedo entrar a tal lugar porque no es un lugar para mí, sería un pensamiento común, de sentido común. Claro. Cuando él dice no es un lugar para mí, un sociólogo le preguntaría, ¿pero por qué no es un lugar para vos? Ok. ¿Qué es lo que Bauman plantea? Fíjense ustedes si está naturalizado, que está naturalizado que hoy en día en los boliches, hoy en día no porque la pandemia ha cerrado los boliches, cuando los boliches funcionaban, se consideraba normal o natural que un señor en la puerta decidiera quién entraba y quién no. ¿Sí? Es decir, había un fenómeno de naturalización de algo, ¿sí?, que no es natural. O que los hombres paguen y las mujeres no. Exactamente. ¿Sí? O que es natural que... Deportivo, es natural que la mujer, cuando decimos que es natural que la mujer cuide a los hijos.
Y cuando te preguntan por qué, porque es natural, porque a la mujer le viene de adentro el cuidar. ¿Sí? No le viene de adentro el cuidar. Le viene de adentro el cuidar porque en el mismo jardín donde Juancito aprendió la propiedad privada, ¿se acuerdan de Juancito que lo contamos al principio? ¿Sí? Marianita, que era la hermanita de Juancito, le regalaron un muñequito y le enseñaron a cuidarlo. Y a prepararle la comida al muñequito. Y a vestir al muñequito. Entonces Marianita fue criada como cuidadora. Cuando llega grande, es normal que Marianita cuide. Porque desde que es nena le enseñaron a cuidar. Entonces cuando decimos, la mujer es cuidadora. La mujer es cuidadora porque la convertiste en cuidadora. Porque desde que tiene 2 años le estás enseñando a cuidar. Desde aquel primer muñequito que le enseñaste a vestirlo, desde aquella cocinita que le regalaste, desde cuando le decías, vamos a hacer la comidita, y le enseñabas a hacer la comidita, ¿sí? La convertiste en cuidadora. Aún más, como está naturalizado, Marianita ahora es feliz cuidando. No solamente la convertiste en cuidadora, sino que está feliz de poder cuidar. ¿Está? Y a Juancito, exactamente Juan José, a Juancito le enseñaron a producir. Ni siquiera a producir, le enseñaron a trabajar. A Juancito le enseñaron a trabajar. Aún más, cuando Juancito cumplió 17, 18 años y consiguió su primer trabajo, la familia festejó. En vez de decir, Juancito acaba de entrar al mercado de explotación y es un proletario más explotado en el planeta, la familia festejó que Juancito tenía trabajo. ¿Sí? ¿Está? Porque era de vuelta. Y te dicen, es lo natural que el hombre trabaje. No, señora, no es natural. ¿Es cotidiano? Sí. ¿Es familiar? Sí. ¿Es lo normal? Sí. Lo normal en el sentido de cuánta gente lo hace, ¿no? De la distribución normal probabilísticamente hablando. Lo habitual. Es normal encontrar más hombres en el ejército que mujeres. Es normal que haya más boxeadores que boxeadoras. Es normal. Normal quiere decir que numéricamente hablando, bajo la curva de distribución normal, ocurre eso. Pero no quiere decir que sea natural. Si hay más boxeadores que boxeadoras, no es natural. Es porque así está construido. ¿Sí? Si hay más soldados que soldadas, es porque así está construido. ¿Ah? Eso es lo que nos dice el sociólogo. Y de vuelta, ojo, y ahí el sociólogo, ahí está la línea con la política, ¿eh? El sociólogo nunca va a decir si eso está bien o está mal. La sociología frena al describirlo, al decirte, el que haya más boxeadores que boxeadoras es una construcción. Listo. Y cuando vos decís, bueno, ¿y qué hago con eso? No sé, te dice el sociólogo, preguntaré a la política. La que tiene que resolver es la política. Es decir, pero Blanco, ¿usted está de acuerdo que las feministas salgan a la calle? Eso es política. Eso es política de género. Que las feministas salgan a la calle a defender sus derechos, es política. La sociología no se va a meter ahí. La sociología te dice eso, te dice el género es construido. Y si es construido, puede ser deconstruido. Muy bien. ¿Qué hacemos con el género? Bueno, mátense. Y salen las mujeres a la calle al grito de muerte al macho, problema de ellas. Yo les tiro con cosas desde el balcón. ¿Sí? Bien. Pero eso es política, no es sociología. ¿Ah? Eso ya es política. Y cuando te dicen, ¿pero qué va a pasar si las mujeres no quieren cuidar más a los chicos? Eso lo responderá la economía. ¿Sí? No, la sociología para ahí. La línea de la sociología está ahí. En decirte, no es natural. ¿Sí? En la clase pasada yo les contaba, yo tuve la suerte, gracias a un par de hermanos, de esos hermanos que te regala la vida, de trabajar bastante y de pelear bastante cuando salió la ley del matrimonio igualitario, ¿sí? Al lado de Gabriel Sánchez y al lado de otros compañeros, algunos gay, otros no, pero bueno, y la peleamos mucho. Y yo me acuerdo que uno de los argumentos que la gente te decía cuando peleaban por esto del matrimonio igualitario era que no es natural
que dos personas del mismo sexo se casen. Y lo que yo siempre contestaba es, lo que no es natural es el matrimonio. Si queremos discutir qué es natural y qué no es natural, el hecho de casarse no es natural. El matrimonio es una construcción social. Es decir, hay un escalón más todavía para empezar a discutir primero si nos tenemos que seguir casando. Fíjense cómo algo que es cotidiano lo pensamos natural. Natural, ¿sí? ¿De acuerdo? Micaela agrega la monogamia, y no sé si la monogamia, técnicamente hablando, no lo es, porque si fuera natural, a ver, existen casos de monogamia entre los animales, ¿sí? Es decir, hay algunos animales que hacen pareja para toda la vida. Eso tiene una cierta ventaja evolutiva, tiene una cierta capacidad, está estudiado. Entre esos animales que forman pareja para toda la vida, no existe meterse los cuernos, porque no forman la pareja con la convicción de la monogamia, forman la pareja por una cuestión innata, no tienen otra forma de relacionarse. En esos animales la monogamia es natural. ¿Tá? En el humano, la monogamia es un acuerdo y como tal puede romperse o no por cualquiera de las partes sin que te pase nada. ¿Tá? ¿De acuerdo? Si es un acuerdo, es una cuestión de yo con mi pareja acuerdo o no una relación monógama. ¿Tá? Entonces me dicen, no, porque es natural. No, no es natural, señor, no es natural. A ver, por Dios, los cuernos existen desde que se inventó el matrimonio. Es decir, el mismo día que uno inventó la monogamia, el vecino inventó los cuernos. Es decir, fue automático, se pusieron de acuerdo. Es decir, cuando Juancito dijo, voy a inventar la monogamia, el vecino de Juancito la llamó a la mujer de Juancito y le dijo, acabo de inventar los cuernos. Fue automático, es decir, en el mismo momento. ¿Sí? Quedaron inventadas las dos cosas. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué? Echa la ley, echa la trampa. Pero lógico, en el instante se armó. Es decir que... No, pero ahí convengamos que tiene que ver, ahí por ahí puso, creo que Carla Villar hablaba del tema de la Biblia, ¿no? De cómo están apareciendo muchos temas que no es que no los van a ser la religión recorridos a lo largo de toda la cruzada, les digo. Porque... Hay temas que esquivamos con Zabaleta con mucha habilidad, y uno es todo lo que es religión y fe, cual si fuera aceite caliente lo evitamos, ¿sí? Y le echamos unas gambeteadas, pero unas gambeteadas históricas. Van a ver lo que somos Elenita y yo, y Chaja, no te cuento, esquivando al tema religión y fe. ¿Sí? Es decir, cada vez que uno levante la mano y diga, no, pero la Biblia, yo decir, vamos al recreo, y se suspende la clase hasta que se retire esa pregunta conflictiva, ¿sí? Acá es más fácil todavía porque puedo simular que hay un corte de internet. Ay, se me corta, y a la mierda, y no contesto nada de ese tema, ¿sí? No porque sean temas, sino porque... No, porque son temas que el discutir religión requiere un acuerdo previo entre los discutidores, muy delicado, que lógicamente no podemos llevar adelante en un grupo de 300 personas. A ver, esperen que suena el teléfono, y el fijo suena, algo rarísimo. Hola. No, es una cuestión interesante, pero bueno, vamos a ver cómo, sin abordarlo de manera taxativa, decir esto es bueno, es malo, respetamos cada uno y uno trata de explicar, de desnaturalizar o desfamiliarizar. Yo creo que una de las propiedades realmente más significativas que tiene la diferencia entre el sentido común y el saber sociológico justamente es esta, ¿no? De preguntarnos por qué, porque justamente es lo que hace la sociología. ¿Por qué se da esto? Hoy se está hablando del poliamor, esta cuestión de, bueno, ¿qué es el poliamor? Ya, el amor no es natural, déjense de joder, el amor es una construcción. Alguien que preguntaba hoy de la felicidad, ¿no? Y bueno, si la felicidad era, a ver, ¿cómo era? La construcción psicológica, háblenlo con su terapeuta, ¿tá? No conmigo. ¿Tá? Que pronto cuando abordemos el tema de consumismo,
en la segunda parte, seguramente vamos a entender algunas cosas que nos hacen felices, entre comillas, ¿no? ¿Y qué pasa con esta cuestión de... A ver, hay una pregunta interesante sobre el instinto maternal. No se usa más la palabra instinto, pero hablemos de lo innato. En el ser humano, lo innato desapareció hace aproximadamente unos 80 millones de años, no, 80.000 años. ¿Sí? Es decir, no nos queda nada innato, no hay casi ninguna de nuestros accionares son innatos. ¿Está? ¿De acuerdo? Justamente por eso necesitamos de la moral, por eso necesitamos de la ética, por eso necesitamos de la ley. ¿Está? Porque no hay ningún accionar innato, ¿está?, en nosotros. ¿Sí? Por eso somos responsables de nuestros actos. ¿Está? Nosotros somos responsables de nuestros actos. Si a ustedes los pica una araña, ustedes no pueden decir que la araña es mala o buena. La araña picó. ¿Sí? Es un bicho, es como que te caiga un rayo. En cambio, si vos envenenás a tu vecino, vas en cana. Y no podés decir que es innato. Por eso no es innata la violación, por eso no es innata la violencia. No, vos sos responsable de todos esos actos. No hay nada innato en el hombre. ¿Tá? No podemos, eso de, no, pero ¿y el instinto maternal? No, señor, olvídese. Porque si realmente hubiera instinto maternal, que es una pavada, ¿sí?, no existiría la adopción, por ejemplo. El ser humano puede adoptar, puede amar al hijo de otro. ¿Tá? Y aún más, y si lo quieren ver por el lado negativo, también. Ningún animal abandona a sus crías. Pero veámoslo por el lado positivo. El hecho de poder adoptar un hijo te demuestra que el amor maternal no es innato, es algo que se hace, se construye. El poder amar al hijo de otro. Ningún animal puede hacer eso. Ningún animal puede hacer eso. ¿Cuántos de usted, de los varones del grupo de acá, de los que estamos, ¿sí?, sigue viviendo en la casa con su papá, su mamá y sus hermanas? En cualquier otro grupo animal, su papá ya lo habría matado. O ustedes habrían matado a su papá para poder copular con su mamá y sus hermanas. Eso sería lo innato. Y sin embargo, señores de 20 y pico de años, es decir, adultos, varones, machos, adultos, conviven en la casa de otro macho adulto, con las hembras del otro macho adulto, y no se matan. Entonces, no podemos seguir hablando de cosas innatas. No existe. Entonces, cuando uno sigue viviendo con su mamá, aún más, hay familias donde el papá ha fallecido y el hijo es el único varón de la casa y sigue viviendo con su mamá y sus hermanas y no se le ocurre copular con su mamá y sus hermanas. ¿Pero por qué? Porque existe una construcción social, ¿sí?, que se llama incesto, que marca la prohibición de la cópula entre parientes muy cercanos, sobre todo hijo con madre e hijo con hermanas. Pero me van a decir que el incesto es natural. Pongan 3 perros juntos. Un perrito con sus 2 hermanitas. ¿Saben la cantidad de perritos que tienen el ejército de perritos? ¿Y qué le van a decir al perrito? No, porque es tu hermanita. Olvídenlo. Con la mamá, pongan al perrito con la mamá y van a ver la cantidad de perritos que tienen. Lo que se hace en cualquier criadero, básicamente. Claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, que no hablemos de lo innato, de lo instintivo en el ser humano. ¿Sí? Todo lo que somos, de alguna manera u otra, ha sido construido. ¿Sí? Aún más, hay que tener cuidado porque esto de lo innato y lo instintivo ha dado origen a las grandes monstruosidades que la humanidad ha construido a lo largo de su historia. ¿Sí? Es decir, el hecho de que cuando vemos especies o grupos de animales que se enfrentan con otros, ha servido para justificar que una determinada raza o grupo humano tenga derecho sobre la vida de otra determinada raza o grupo humano. Ya el hecho de definir las razas, ¿sí?, nos pone en una situación de definiciones y de derechos de supremacía de una sobre la otra. ¿Ah? Entonces, desde el momento en que el ser humano
se convirtió el ser humano, lo innato desapareció. Ningún animal consume alcohol voluntariamente. Ningún animal respira humo voluntariamente. Y el tabaco y el alcohol son de los dos elementos más vendidos en el mundo. Y aún más, sabemos que el alcohol, que el tabaco nos mata y seguimos fumando. Las plantas inventaron el picante para que no se las coman y nosotros las cultivamos para echarle picante a la comida. Y decimos, qué rico el picantito, cuando en realidad el picantito es pensado para que no te lo comas. Fíjense lo complicado que es esto, ¿no? De desnaturalizar. ¿Sí? Entonces, lo primero es esto, por eso el picante, ¿sí? De vuelta, es una cuestión cultural. Hay sociedades que le ponen picante hasta a las frutillas. Y hay sociedades que no comen con picante. Pero si alguna de ustedes van a México, al distrito, sobre todo al Distrito Federal sobre todo, ¿sí? O al norte, a los estados del norte de México, ¿sí? Todo van a aprender, al poco tiempo van a aprender a comer todo con cuidado. ¿Sí? Cualquier cosa que le den, ya se van a acostumbrar a pasarle la lengua primero y después recién comerlo. ¿Sí? Porque es un peligro mandarte un pedazo grande de algo adentro de la boca en México, sobre todo si no tienes un lugar donde escupir a escondidas. ¿Sí? A mí me encanta el picante, yo no tengo el problema ese. Pero la gente que no está acostumbrada al picante, ¿sí? Al poquito tiempo de estar en México, ya se acostumbra a que tiene que tener cuidado. Y dice, ¿qué pasa? ¿Está en los genes de los mexicanos? No, no está en los genes. ¿Sí? Una de las golosinas más ricas que hay en México, por favor, si alguien viaja a México, tiene parientes en México, acuérdese de este docente y tráigale. Me queda una, se las voy a mostrar. Estos son chupetines. Pero uno dice, ¡ah, un chupetín! No, no es un chupetín. Los mexicanos inventaron algo genial. Agarran los chupetines bolita y los meten, cuando los fabrican, en picante, en chile. Entonces es una capa de ají picante y adentro el chupetín. Entonces vos lo vas chupando y se te pone la jeta así y tenés chupetín y picante, chupetín y picante, chupetín y picante. Y es lo mejor que hay en el mundo son las paletas con chile. Se dice así en mexicano, paletas con chile. ¿Ah? Pero no es natural. No es natural. Las plantas inventaron el picante para que nadie se las coma. Los animales no comen plantas con picante, evitan el picante. Y a nosotros nos encanta el picante. ¿Sí? ¿Ah? Ahí fueron apareciendo algunas cuestiones, Carlos, para cerrarlo de la hablaba de la intuición, si el comer animales es algo natural o socialmente construido, el miedo, si es un mecanismo instintivo. Todo lo que comemos, yo me voy a comer mi chupetín picante. Todo lo que comemos, lo vamos a ver cuando veamos Bourdieu, lo que se llama el gusto, es construido. Por eso a veces es muy divertida la discusión entre veganos y carnívoros, y los dos pecan de lo mismo, los dos pecan de hablar de lo que es innato que el hombre se coma. ¿Sí? Te dicen, no, porque el hombre es históricamente un carnívoro, o porque el hombre desciende de un herbívoro. Señor, deje de decir pavada. Hace 40.000 años que comemos lo que se nos canta. ¿Sí? Es decir, si usted quiere ser vegano, sea vegano, pero no intente defender el veganismo desde lo natural. Defiende el veganismo desde lo ideológico, o al revés, usted defiende el carnivorismo desde lo ideológico, desde lo culinario, desde lo cultural, desde lo que usted quiera, pero no lo defienda desde lo natural. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si usted quiere ser vegano, defiéndalo, pero desde lo ideológico, lo político, lo cultural, pero no lo defienda desde lo natural. No me venga a decir, el gato es un carnívoro estricto, la vaca es un herbívoro estricto. ¿Estamos de acuerdo? El humano no, el humano come lo que se le canta. Aún más, logramos ser lo que somos hoy en día por los cambios de dieta que fuimos teniendo. Es decir, los primates superiores, de los cuales descendemos nosotros, ¿sí? Esta es una discusión ideal para tener con veganos. Los primates superiores, de los cuales descendemos, son 5 nada más. Quedan 5 grandes primates
lo que se llaman homínidos. Los homínidos, somos 5, no quedan más, ¿sí? Porque el resto se extinguió, que son el chimpancé, el orangután, el gorila, el gibón y nosotros, ¿sí? Estos homínidos se dividen en homínidos humanos, nosotros, y homínidos no humanos, los otros 4, chimpancé, orangután, gorila y gibón. Todos los grandes primates homínidos, ¿sí? Hace unos 2 millones de años más o menos, se dividieron en 2 grupos. Un grupo que se volvió estrictamente vegetariano, ¿sí? Que es donde están el chimpancé, no, perdón, donde están el gorila y el orangután, ¿sí? Estrictamente vegetarianos, ¿sí? Y ahí hay un problema. Cuando vos te volvés estrictamente vegetariano, tenés que empezar a comer lechuga. Las plantas, que no son bobas, no les gusta que se las coman. Entonces, en la evolución, se desarrolló una sustancia que se llama celulosa, que protege a la célula vegetal y es prácticamente indestructible. La celulosa es, excepto que la quemes, no hay forma. La celulosa resiste el ácido, resiste los álcalis, tiene resistencia mecánica, tiene resistencia, es maravillosa la celulosa. La madera es indestructible. Entonces, cuando vos comés celulosa, no hay forma de que la digieras. Lo único que se puede hacerse con la celulosa es que las bacterias la pudran, es decir, fermentarla. Entonces, en el aparato digestivo hay bacterias que fermentan la celulosa. ¿Sí? Ahora bien, cuando vos la fermentás, tenés que poder absorber lo que fermentaste. Y hay 2 formas de hacerlo. O fermentás y después absorbés, o una vez que fermentaste, haces que vuelva a pasar la comida por el aparato digestivo para poder absorber lo que fermentaste. Gran parte de los grandes herbívoros son lo que se denominan coprófagos fisiológicos, es decir, hacen que la comida pase 2 veces. ¿Sí? Es decir, la comen la verdura, la fermentan, defecan, la vuelven a juntar y la vuelven a comer. Los conejos, el koala, los cobayos, el orangután y el gorila. El orangután y el gorila son coprófagos fisiológicos. ¿Sí? Es decir, pasan la comida 2 veces. Imagínense si nosotros fuéramos coprófagos fisiológicos, por ejemplo, el programa de Mirta no existiría. Sería una catástrofe en televisión. Nadie podría, porque sería algo así como cagando con Mirta Legrand. Imposible. Nadie podría, no podríamos tener ese programa en el aire. ¿Sí? Por suerte, el otro grupo de primates, ¿sí? El otro grupo de primates se convirtió en lo que se llama un selector de concentrados, que es otra forma de herbívoro, ¿sí? Selector de concentrados, ¿sí? Como la rata, el ratón, nosotros, que son herbívoros, pero que buscan plantas con una alta capacidad nutritiva, sobre todo frutas, semillas y flores, ¿sí? Ellos se llaman selectores de concentrados. Comen verdura, pero buscan verdura que esté concentrada. No comen hojita, no comen ensalada, sino que comen poroto, garbanzo, papa, selectores de concentrados. ¿Sí? Muy bien, ahí estaban el chimpancé y el gibón y nosotros. Si ustedes ven videos de la vida del chimpancé, está estudiado, un chimpancé gasta el 80% de su tiempo por día en buscar comida. ¿Ah? Porque para poder mantener el físico y la masa muscular de un chimpancé, comiendo concentrados, tenés que estar todo el día buscando, juntando nuecesitas, porque no, hoy en día uno puede ir a comprar una bolsa de 2 kilos de nueces, pero si vos tenés que estar juntando nueces en la selva, vas encontrando una cada 30, 40, 50 metros. Entonces, para poder juntar el kilo de nuez por día que necesitas para vivir, tenés que estar todo el día juntando nueces. Y así vivimos los primeros un montón de tiempo. Un día, todos esos monos abuelos nuestros, ¿sí? Y cada tanto, matando algún bichito, algún huevito, algún pollito que te encontrás, alguna cosita fácil de matar, como hacen los chimpancés. Hoy en día hay videos muy buenos, véanlos, también para los veganos, ¿sí? Los chimpancés, una vez cada 6 meses, les agarra una desesperación por comer carne y salen de cacería. ¿Sí? La presa predilecta de los chimpancés son otros monitos más chiquititos que también viven en África, que tienen monitos con cola, ¿sí? Y salen de cacería y cazan de esos monitos
Y hay unos videos maravillosos de los chimpancés comiéndose esos monitos. ¿Sí? Pues además los cazan de manera estratégica, es increíble la forma en que cazan. Y es una vez cada 6 meses más o menos que les agarra el ataque de queremos carne, queremos carne, queremos carne y salen de cacería. ¿Sí? ¿Pero eso no es porque se le ofrecen a la hembra? No, porque les agarran como unos ataques de hambre a los monos, de carne. ¿Sí? Y aún más, las hembras son las que los machos los cazan y las hembras los capturan para dárselo y lo comen entre todos, sobre todo las hembras y las crías. ¿Sí? Bien. Nosotros evidentemente hacíamos lo mismo que el chimpancé. Hasta que un día se dieron cuenta, porque el desarrollo de la inteligencia, los tipos se juntaron y mataron, en vez de matar un monito, pudieron matar un mamut. Y ese grupo de 20 humanos ahora tenía un elefante muerto para comer. Sabemos que ese fue el gran salto intelectual de la humanidad. La humanidad dejamos de ser monos cuando empezamos a comer carne. Por 3 motivos. Primero, la disponibilidad de hierro de la ingesta de carne es muchísimo más alta que la disponibilidad de hierro en la ingesta de verdura. Segundo, la disponibilidad de grasa, ¿sí? Que facilita la producción de mielina a nivel neuronal. Y tercero, que tal vez fue lo más importante, el gran cazador, es decir, el que mata de a un mamut, empieza a tener mucho tiempo sin hacer nada. Vos mataste un mamut y el próximo mamut tenés que matarlo dentro de 15 días. Y tenés comida para 15 días. Ese tiempo que antes hubieras gastado buscando comidita, como los chimpancés que están todo el día buscando comida, ahora no, los tipos estaban al pedo. Porque estaba el mamut muerto, había comida para 15 días, y ahí empezaron a funcionarle la cabeza. Y el tipo al pedo dice, che, ¿qué hacemos? No sé, mira, acá te apoyaste la mano en la piedra y quedó un dibujito de la mano. Uy, vamos a dibujar manito. Dibujaban manitos. Claro, para dibujar manitos en la cueva, tenés que tener la comida asegurada, si no te ponés a dibujar manitos. Para inventar la gomera, tenés que tener la comida asegurada, si no, ¿cómo te pones a inventarla? Para estar 6 horas afilando flechitas, 20 días afilando flechitas, tenés que tener comida asegurada. Si no, tenés que vivir juntando pavaditas. Es decir que, fíjense ustedes, a partir de ahí lo natural dejó de existir en el humano. A partir de ese momento, lo natural dejó de existir. ¿Ah? Hoy en día uno dice, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre no es nada por naturaleza. Podés ser carnívoro, podés ser vegano, podés ser mitad y mitad, podés ser vegetariano, podés comer arroz crudo, porque aún más, hasta podrías dejar de comer y alimentarte por suero. Si tuvieras la plata, podrías decir, yo no quiero comer más, quiero que una vez cada 3 días venga una enfermera a mi casa, me ponga una aguja en el brazo y me pase un líquido de proteína, aminoácidos, hidrato de carbono, y no quiero comer más, quiero que me cosan la boca y no volver a comer nunca más. Se puede, hasta eso podés hacerlo. Es decir, podés, si querés, dejar de comer. ¿Ah? Pero no se puede dejar de respirar, como por ejemplo, Aldana estaba diciendo, entonces, dice, es algo natural para la sociología, en el ser humano, ¿qué es natural? Respirar. Pero después la mayoría... Algunas cosas naturales seguimos estando atados, ¿sí? ¿Está? De acuerdo, si no, no Una somos... pregunta, profe. Sí. Una pregunta. ¿Pero el desarrollo cerebral no se dio justamente por esos alimentos que nosotros tuvimos? Y eso sigue siendo natural, ¿o no? No, porque ahora vos podés, por ejemplo, comer ahora uno dice, vos te podés hacer vegana si querés, por ejemplo, pero las proteínas, hoy en día podés demandar un plato de 1 kilo de soja, que antes no existía, porque antes era imposible tener tanta cantidad de alimento vegetal concentrado en un solo lugar. ¿Tá? Es decir, por eso hoy podemos, cuando los veganos te dicen es natural, no, hermano, si vos largás un vegano en el medio del campo, muere de hambre, porque no le alcanzarían las manos para recolectar en un campo natural la cantidad de alimento que necesita para ser vegano. ¿Tá? El vegano... ¿Por qué no va a comer carne, por ejemplo? Va a un negocio y dice, quiero
3 kilos de arroz. 3 kilos de arroz son 2 hectáreas de arroz. Para juntar 3 kilos de arroz, tenés que, ¿me entendés lo que te digo? Decir que el hecho de plantarlo, el arroz, de juntar una bolsa de arroz, es 1 hectárea de arroz sembradito. Y el tipo va y compra 4 kilos de arroz en la cosa y 2 kilos de poroto. ¿Sabe la cantidad de plantas que hay que tener para tener 2 kilos de poroto? ¿Alguno de ustedes tiene huerta en su casa? Si ustedes tuvieran una huerta en su casa. Sí. Sí. Muy bien. Yo te digo, ¿cuántas plantas de vos plantás porotos? Ponle que tengas 10 plantas de poroto. 10 plantas de poroto en un año te dan una tacita de poroto. Para juntar 1 kilo de poroto necesitas 1 hectárea de porotos. ¿Estamos? Es decir que lógicamente sí se puede. Hoy en día, a lo que voy, no estoy criticando al veganismo ni al vegetarianismo. No. Lo que digo es, hoy en día podés comer lo que vos quieras. Pero porque la sociedad te provee de eso. Profe, Y, sí. yo tengo plantitas de frutilla y una plantita de frutilla en un año te da 10 frutillas como mucho. Por eso. Yo, allá en el sur, en casa, tenemos planta de frutilla. En la huerta tenemos 2 hileras de planta de frutilla. 2 hileras, ya es bastante 2 hileras de planta de frutilla. Deben ser unas 20 plantas de frutilla. Nos da para comer frutilla 2 veces en el año. Y cuando las comemos es un potecito así de 3 frutillas cada uno. Y a pelearse por la frutilla. Sí. Aún más, ya he descubierto que a veces hay gente que roba en la quinta. Dice, voy a regar, y lo ves comiéndose la frutilla, y después dice, che, no dieron nada a la frutilla. ¿Está? Mentira. Igual eso también es interesante pensar que yo también un tiempo estuve viviendo en un lugar que tenía una huerta, y es interesante que vos colectás, no sé, 5 frutillas, y las comés y es suficiente. Acá muchas veces nosotros compramos, no sé, 1 kilo, 2 kilos de frutilla, y como que compras de más, pero en realidad... También es cierto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sigamos con las diferencias. Bien, sigamos con las diferencias, ya Zabaleta me reta. Entonces, dejamos de lado, ya tenemos la idea de esto de lo que no es natural. No es natural, desnaturalizamos, desfamiliarizamos. El otro concepto importante es el concepto de la percepción de la realidad, ¿sí? Nosotros también, el sentido común, desde chiquitos aprende, habíamos dicho en la clase pasada, ¿qué cosa aprende? Aprende a que cada cosa que nos pasa es responsabilidad de nuestros actos, ¿sí? Es decir, que cada cosa que nos ocurre porque hicimos o dejamos de hacer algo, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo, no sé, si nos resfriamos es porque no nos abrigamos, ¿sí? Siempre construimos esa idea. Con lo cual, a nivel social también, cuando percibimos la realidad social, tendemos a pensar que siempre es responsabilidad de alguien. Es decir, tendemos la idea o la forma de pensar de que todo lo que pasa porque alguien hizo algo. ¿Sí? Todo lo que pasa, ¿por qué? Porque nuestra experiencia de vida es así. Pero a nivel social, no necesariamente todo lo que pasa pasa por culpa de alguien. ¿Ah? Es decir, hay cosas que ocurren sin que medie la voluntad de nadie. ¿Ah? Por eso a veces nos pasa, por ejemplo, cuando estamos esperando el colectivo y el colectivo llega tarde, lo primero que decimos es, siempre me pasa a mí. Como si el colectivero estuviera esperando que vos salgas de tu casa para llegar tarde. ¿Sí? ¿De acuerdo? O cuando decimos el gobierno quiere que... primero ya el hecho de hablar del gobierno como si el gobierno fuera una entidad. ¿Sí? O el Estado. El Estado quiere que vos seas... El Estado ¿qué es el Estado? ¿Ah? El Estado no es una entidad, es una construcción. ¿Sí? Que está conformado por el gobierno por un lado, la gente por el otro, las reglas por el otro, la Constitución. Es decir, el Estado es una construcción social impresionante de definir, y nosotros pensamos como que el Estado es un muñequito que está decidiendo cosas. ¿Sí? Porque esa es la segunda característica, la percepción de la realidad. Esto de percibir que siempre hay alguien responsable detrás de lo que pasa.
Y si no hay alguien, le echamos la culpa al destino, pero siempre hay Claro, alguien. y si no, bueno, y el destino es una construcción también, es decir, bueno, esto porque, no, a veces son cosas que ocurren porque ocurren. Claro, eso es digamos, dar tendencia a que humanizamos todo, ¿será? Exactamente, humanizar es eso, esa percepción de la realidad, justamente, como dice Diana, esa percepción de la realidad, eso de humanizar las cosas. Porque como nuestra experiencia es una experiencia humana, creemos que la realidad toda es una realidad humana. ¿Está? Por eso, cuando Marx arranca El Capital diciendo que en el devenir histórico de la producción de bienes materiales, los hombres establecen relaciones de producción ajenas a su voluntad, nos cuesta entenderlo. Decimos, ¿cómo? ¿Quiere decir que nadie inventó el capitalismo? No, nadie. No es que un señor en el medio de la Edad Media se despertó y dijo, voy a inventar el capitalismo. El capitalismo surgió, apareció, se desarrolló como forma madura de la forma de producción feudal. Es decir, la forma de producción feudal, ya lo vamos a ver más adelante, maduró, ¿sí? Las fuerzas productivas entraron en conflicto, ese conflicto produjo un cambio en la forma de producción que terminó en el capitalismo, ¿sí? En la forma de producción capitalista. ¿Está? Pero no es que alguien lo inventó, ¿sí? Y aún más, pero seguimos percibiéndolo así, porque aún más, a veces vamos a ver que hay frases, aún la gente que está hablando, a veces hasta sociológicamente, dice, no, porque a lo largo del desarrollo del capitalismo la burguesía intentó, la burguesía no puede intentar nada porque es una clase social. ¿Ah? No es que uno dice, ahí viene caminando la burguesía, no. ¿Ah? Ahí Aldana dice, ¿y la sociología qué argumentos tiene para decirme por qué ocurre dicha cosa? ¿O no hay explicación a lo que pasa? No, entiendo. Justamente. Interesante lo que está planteando, justamente la sociología. No te explica, sino que te dice, esto ocurrió por eso, cuando Marx lo dice, si le ocurre de manera ajena a la voluntad, se da, son cambios que ocurren. ¿Sí? Son cambios que ocurren. Es decir, cuando uno se pregunta, ¿por qué le llevó, o por qué 500 años después el cristianismo se convierte en la religión imperante en Roma? Es decir, esa religión derivada del judaísmo, es decir, del monoteísmo arábigo, llega a Roma en el año 100 y pico, y en menos de 500 años se convierte en la religión oficial del Estado romano. ¿Está? Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces ahí lo que tratamos de imaginar, y si lo pensamos de vuelta desde lo humano, es que hubo una voluntad, ¿sí? Una serie de espías secretos adeptos al cristianismo que de alguna manera fueron lavando la cabeza del emperador hasta que el emperador de Roma decretó que el cristianismo era... No es así. ¿Sí? Sino que fueron cambios que se fueron dando, ¿sí? Cambios que fueron ocurriendo, ¿tá? Y que terminaron que en 1200 Justiniano declara que el cristianismo es la religión oficial de Roma. ¿Tá? Y le concede al obispo de Roma, es decir, al líder de los cristianos, le regala su título, para un título imperial, de pontífice máximo. Y inventa el papado. Sí, el papado lo inventa el emperador de Roma, es decir, un emperador pagano inventa el cargo del papa. Él construye el cargo del papado. ¿Sí? Le dice, usted va a ser el papa. ¿Qué es el papa? El sumo sacerdote de todos estos cristianos. Los felicito. Y el cristianismo... O sea, una pregunta. Sí. O sea, que el proceso sí sería natural de cómo suceden las cosas. Así sea. No sé si natural, sino producto de la interacción social. Ahí está. Pero los inventos son para mejorar nuestra supervivencia, digamos. Exactamente, producto de la interacción social van surgiendo, es decir, esas cosas. Es decir, fíjense una cosa, ¿no? Un sociólogo siempre te diría,
que los inventos también se dan en el momento en que la gente los pide y que la necesidad surge con esos inventos. ¿Sí? Bien, entonces, primera característica, desnaturalizar. Segunda, la percepción de la realidad. Tercera, el discurso lo dejo para el final porque es la más fácil y es la que siempre aprenden. El tamaño de campo. El tamaño de campo también es sencillo de entender. ¿Cuál es? El sentido común se construye a partir de la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Y nuestra experiencia de vida es relativamente chiquita, porque cada uno de nosotros conoce lo que vivió. Conoce lo que vivió, ¿sí? Sin embargo, el sentido común considera que a partir de esa experiencia puede explicar la realidad, lo cual no está mal, porque la realidad cotidiana de cada uno de nosotros, el sentido común la puede explicar sin problema. Porque justamente para eso sirve. El sentido común no es malo, porque a veces ustedes terminan esta clase pensando que Blanco me dijo que no hay que tener sentido común. No, porque es casi inmortal no tener sentido común. No, hay que tener sentido común, ¿sí? Lo que no hay que hacer es usarlo como herramienta sociológica. Si no hay que usar el sentido común para estudiar la sociedad. No quiere decir que no lo tenés que tener, pero es importantísimo que lo tengas. El sentido común es lo que te hace saber que por determinado barrio de noche no podés caminar. Eso es sentido común, ¿sí? Y te permite subsistir. El sentido común es lo que te permite acercarte a quien va a ser tu pareja, ¿sí? Todo el acto y el proceso de cortejo es una construcción social que parte del sentido común, ¿sí? Por eso en distintas sociedades y a distintas edades y en distintos momentos se corteja de manera diferente, ¿sí? Porque es una construcción social. Nosotros un pavo real o un gallo corteja siempre de la misma manera. Y un pavo real en la India corteja igual que un pavo real en un zoológico en Nueva York. En cambio, nosotros tenemos, cada uno sabe en qué lugar, cómo levanta y a quién levanta, ¿sí? Y cómo se genera ese cortejo, ese levante. ¿De acuerdo? Acá ¿Sí? pregunta Juan José si el sentido común es una herramienta. Sí. A ver, es una forma de actuar. Bauman lo dice, Bauman dice es un conocimiento tácito. Es la herramienta que desplegamos para vivir en sociedad, ¿sí? Es una herramienta, es un elemento, ¿sí? No tener sentido común te convierte en un sociópata, ¿sí? ¿Está? No tener sentido común te convierte en un sociópata. ¿Está? El sentido común es lo que te permite encajar en la sociedad. Lo que le estamos diciendo no es no tengan sentido común. Lo que le estamos diciendo es no lo usen como herramienta de estudio social. Porque, esto también lo decimos todas las clases, a uno no se le ocurre usar el sentido común como herramienta de estudio de la física. A uno no se le ocurre usar el sentido común como herramienta de estudio de la anatomía. Hoy nos diste el ejemplo de la señora con respecto a la... Claro, en la clase pasada les dimos un ejemplo. No quiero repetir por si hay alguno que está, para que no se aburran, pero si el ejemplo que siempre damos es el siguiente. Si ustedes le preguntan a alguien, a un señor, van y le golpean la puerta a un vecino y le dicen que les explique, ¿cómo le va, doña? Bien, querido, bien. ¿Me puede explicar la curvatura de los tensores de campo en la proximidad de los agujeros negros? La vieja les pega un sartenazo en la cabeza que los mata. Al grito de degenerado, vos y tus agujeros negros, y los mata a palo. Si van a otra, es decir, nadie usa ese. Ahora, si a la misma señora le dicen que les hable de inseguridad, la vieja se larga a hablar de inseguridad como si fuera socióloga. Ah, querido, yo te voy a explicar la inseguridad. Y cuando ustedes le preguntan por qué sabe de inseguridad, lo que te va a decir es porque a mi cuñada le robaron la cartera. Y ya con eso la vieja ya sabe de inseguridad. ¿Sí? Entonces, me metí una cosita entera en la boca. Ahí va, bien. En cambio, entonces decíamos,
El sentido común cree, siente que puede explicar lo social. Y fíjense en el cuento de Butler lo que pasa cuando el sentido común mira la pobreza. Uno dice me da vergüenza y la otra dice me molesta. Porque el sentido común responde de diferente manera. Por eso no es un elemento de estudio. Entonces lo que le estamos diciendo no es que chicos no tengan sentido común. Es, me alegro que lo tengan, si no tendrían que estar o presos o en un manicomio. Me alegro que tengan sentido común. No lo usen como herramienta social. ¿Ya? Adriana dice, el sentido común te dice que no podés caminar por ahí de noche, pero el pensamiento sociológico plantea el por qué no podés hacerlo, por qué crees que no podés hacerlo, digamos, pregunta. Claro. Es decir, desde el saber, pensamiento sociológico empezaremos a ver, cada uno encuestar, analizar, observar qué pasa en esa zona. Sí, cada uno ese sería el porqué. Nosotros nos movemos en una determinada clase social. ¿Sí? El sentido común aprende a moverse en esa clase social. Como el nene del cuento que dice, ese lugar no es para mí. El sentido común aprende a moverse. ¿Sí? Ahora, la sociología dice, existe la conciencia de clase y estudia la conciencia de clase por fuera del sentido común. Describe las clases sociales y estudia el fenómeno de la conciencia de clase por fuera, porque si no el sentido común no lo entendería. Entonces, ese es el tercer criterio, ¿no? El tamaño de campo. A veces hablamos de las migraciones. Y hablamos de las migraciones habiendo charlado con 3 señores que migraron nada más. ¿Tá? Y aún más. Y le preguntás y la gente te lo dice, no, porque yo tengo un amigo que vino de Venezuela. Y ya eso explica la migración. Es decir, tu amigo venezolano explica las corrientes migratorias en el planeta que son gigantescas. Hoy en día es uno de los temas sociales más estudiados. Todas las facultades de sociología del mundo tratan de entender el fenómeno de migraciones. ¿Sí? De migraciones legales, ilegales, las que quieran. ¿Sí? ¿Qué países son receptores? ¿Qué países son emisores? Es decir, qué países reciben inmigrantes y qué países emiten inmigrantes. ¿Qué tipo de inmigrantes emiten? ¿Qué tipo de inmigrantes reciben? Pero el tipo con un amigo venezolano te explica, ¿sí?, el problema de las migraciones en América Latina. En América Latina encima. No es que te habla del problema de las migraciones de Venezuela a Argentina. No, el sentido común considera que ya puede explicar a partir de ese amigo, a partir de Darwin, que es un amigo que tenemos en anatomía, que se vino a estudiar veterinaria de Venezuela, ya a partir de Darwin yo te explico todo el problema de las migraciones en América Latina. Todo. Desde los mexicanos trabajando en California, los cubanos viviendo en Miami, hasta los africanos entrando al sur de España en balsa. Está todo explicado con mi amigo venezolano. Una locura. Entonces, esa es la tercera característica, el tamaño de campo. El sociólogo no puede quedarse con una sola... Rocío Villanueva, tu pregunta es maravillosa. Haceme acordar que la explica antes de irnos. No puede quedarse con esa experiencia chiquita. El sociólogo tiene que ampliar el tamaño de campo. ¿Ampliarlo cómo? A través de encuestas, de entrevistas, de estudios. De observaciones. ¿Tá? Tenemos que hablar con varios inmigrantes, con varios migrantes e inmigrantes, ¿sí? A ver qué es lo que nos dicen, por qué, cuándo, cómo. ¿Tá? ¿Sí? Porque si no, corremos el riesgo de que mi amigo venezolano me permita explicar las migraciones. Mi amigo puto me permite explicar el problema de género. Yo te voy a hablar del problema de género porque tengo un amigo gay. Y con eso ya está. Es decir, tener un amigo gay, uno judío y uno venezolano te convierte en el mejor sociólogo del mundo. Ya está, explicaste todos los problemas de la humanidad, gracias, y si lográs que tu amigo sea todo en uno, es decir, gay, venezolano y judío a la vez, mejor todavía, porque ya explicás mayor cantidad, y si es negrito, pero ya si es negro, listo. Con alguna discapacidad. El premio Nobel a la sociología. Con alguna discapacidad.
discapacidad también. Y si tiene alguna discapacidad, mejor todavía. Gay. Hay que conseguirse un amigo que sea gay, negro, judío, venezolano y paralítico. Y ya con eso te dan el premio Nobel. Está listo.